Bienvenidos nuevamente a la siguiente sesión de la introducción a la programación. Vamos a ver algunas partes de lo que son los diagramas de flujo. Vamos a ver cómo se estructuran. De hecho, ya vimos cómo se establece un algoritmo, que es un pseudocódigo, cómo van siendo los pasos, cómo es la construcción. Ahora vamos a ver cómo se distribuyen los datos de una forma gráfica. Esto es muy importante en la programación. Muchas veces los programadores se saltan esta parte y al momento de buscar o tratar de encontrar los errores de cómo están fluyendo los datos es muy difícil y se tienen que utilizar técnicas alternativas. Los diagramas de flujo ayudan a sintetizar la información y además dar una forma clara de diagrama de cómo van fluyendo los lados a través del sistema. Esto es muy importante en todos los temas de programación que veremos más adelante. Entonces, sin más por el momento, vamos a ello. Entonces, el tema, diagrama de flujo. Como siempre, una pequeña frasecita. Solo hay dos tipos de lenguajes, aquellos de los que la gente se queja y aquellos que nadie usa. Yard Stroustrup. No sé exactamente cómo se pronuncia. Realmente tiene algunas aportaciones muy importantes. Tal vez más adelante hablemos de ello. Pero pues bueno, dentro de la parte de la programación y la frase es muy importante entender. La gente cree y todo el mundo dice, oh, la programación es muy difícil, es muy complicada, o mi cabeza me va a estallar, o mi cabeza. Pero hay que centrarnos, hay que buscar. Y simplemente la programación es resolver todo tipo de problema de una forma lógica. Entonces vamos a continuar con nuestra sesión y veamos. Pedir dos números y mostrar la suma de estos. Ya lo habíamos visto, ya hicimos el algoritmo y aparte hicimos el pseudocódigo. Tenemos de tres tipos de variables de tipo número, A, B y suma. Pedimos un número, lo leemos en A, pedimos otro número, lo leemos en B, sumamos A y B e imprimimos el valor de la suma. El diagrama de flujo siempre tenemos que iniciar, válgame la redundancia, con el inicio, sale con ese símbolo. Después, este símbolo de acá va a ser para ingresar un número o para leer datos del teclado. Le decimos ingresa un número, guárdalo en X, e ingresa un número, guárdalo en Y. ¿Sale? Podemos hacerlo por separado, uno para cada número o de esta manera. En los dos casos, al fin y al cabo, es una forma de hacer fluir los datos. Después hacemos la suma, que este cuadrito es un nodo de proceso. Recordemos, al inicio vimos qué significaba cada uno de estos símbolos o los más importantes. Después imprimimos la suma, que es entrada, salida, ese símbolo. Y después el fin, ¿sale? Así de simple. De una forma, aquí en la parte izquierda lo tenemos de una forma bastante escrita, con texto, que a veces da un poquito de flojera. De la parte derecha lo tenemos un poquito más de forma gráfica, sale a través de un diagrama. Es más fácil, es más entretenido. Después vamos a escribir un programa que determine si el número entero ingresado por el usuario es par o no. Entonces ya tenemos un punto de decisiones. Primero tenemos una variable que es número, de tipo número, y le simplemente decimos dame un número entero, lo leemos, lo guardamos en X y sacamos el módulo de 2 de esa variable X. X módulo 2, si es 0, pues es par. Si no es 0, pues es impar totalmente. Entonces, inicio, leemos el número y lo guardamos en la variable X. Aquí, esta parte de ese rombo es una condicional, es una pregunta. El módulo 2 de X es 0. Si es 0, vamos a tener verdadero o falso. Es decir, si es 0 o si no es 0. Si es 0, pues X es par. Y terminamos. Y si no es 0, pues X es impar y también terminamos. Si se dan cuenta, todo termina, todo llega al mismo final. Sale, inicia, después se divide en sus ramas y al final se vuelven a reencontrar para llegar al final. Después tenemos lo del algoritmo del año bisiesto. Sale. Aquí teníamos algunas consideraciones que hacer. Si no mal recuerdo, esta parte teníamos, a partir del año nosotros podemos determinar si es año bisiesto o no. Además de eso, si es divisible entre 400 de forma exacta o entre 100, tiene algunas consideraciones por ahí. Es decir, si el año es divisible entre 100, tenemos que checar si es múltiplo de un año 400,
vamos a decir que es año bisiesto, y si no, pues no va a ser año bisiesto, es decir, los años 200, los años 300 no se van a considerar como bisiestos. Esto para arreglar algunas anomalías en el calendario que nosotros utilizamos. Entonces vamos a ver cómo se representa. Tenemos el inicio, ingresa un año, lo guardamos en A, y después checamos si es divisible entre 4. Si es falso, pues no es bisiesto, es decir, ya no tenemos más que checar. Ahora, si el año que ingresamos, si no es divisible entre 100, es año bisiesto. Y si es divisible entre 100, vamos a tener que checar ahora si es múltiplo o no de 400, ¿sale? ¿Qué quiere decir la parte de que si es divisible entre 100? Pues simplemente que es un múltiplo de 4, nada más. Si es divisible entre 100, significa que puede terminar en 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1100, 1200 y así sucesivamente. Ahora hay que checar. Si es divisible entre 4, según nuestro pseudocódigo, si es divisible entre 4, nos dice que es año bisiesto. Si no es divisible entre 4, no es no bisiesto, como lo aparece aquí. Cuando es falso es no bisiesto y cuando es verdadero es año bisiesto. Y como ven, todos llegan al mismo punto y al final. Exactamente, siempre llegan al mismo lugar. Después tenemos, escribir un programa que tenga todas las potencias de 2, desde la 0ª hasta la ingresada por el usuario. Vamos a ver las potencias de 2. Necesitamos dos números, X y Y, pero solamente vamos a leer uno. Entonces, cuando iniciamos y le decimos dame un número, lo guardamos en X y Y lo inicializamos a 0. ¿Esto para qué? Recuerden que hicimos un ciclo repetitivo que Y se iba incrementando hasta igualar a X. Y nosotros damos el inicio, pedimos el 1 y decimos Y igual a 0. Aquí ya tenemos ya las flechitas para cuando es falso y cuando es verdadero. Si Y es menor a X, pues nosotros decimos que eleve 2 a la Y que lo imprima. Después incrementamos el valor de Y en 1. Ahora Y ya no va a valer 0, va a valer 1. Después regresamos a este punto y volvemos a preguntar, 1 es menor que el valor de X y si en caso sea menor, pues hacemos de nuevo 2 a la Y, es decir, 2 a la 1, lo imprimimos, incrementamos Y igual a Y más 1, que ahora va a ser 2, y así repetimos. Cuando Y ya sea mayor, y ojo, aquí está preguntando Y menor o igual a X en el rombo. Que para que sea falso, si X vale 5, Y deberá de valer estrictamente 6. ¿Sale? Porque estamos manejando números enteros. Si vale 5, va a volver al ser al ciclo, porque te está preguntando, Y es menor o igual a X. Con cualquiera de las dos que se cumpla, esto se toma como verdadero. Si ya es 6, pues ya es falso, porque ya Y ya sería mayor que X. Entonces, al ser falso, ¿qué es lo que prosigue? Pues simplemente finalizar. Si se dan cuenta, el ciclo repetitivo no llega al fin. Simplemente cuando ya es falso, ya agarra su camino para llegar al fin. Vamos a ver los divisores, ¿sale? Los divisores de las variables que nosotros tenemos. Vamos a tener número X, número Y, un inicio, vamos a imprimir, vamos a pedir un número que lo lee en X y vamos a igualar Y igual a X. Y ahora podríamos empezar desde 0 o desde 1, pero es otra forma de hacerlo. ¿Sale? Entonces yo lo voy a empezar igualando los dos y voy a decir si Y es mayor a 0, hacer. Y digo si el módulo de X entre Y es igual a 0, imprimimos Y, significa que va a ser un divisor. Si no, restamos Y en 1 y así sucesivamente. Podríamos empezar con Y igual a 1, ¿sale? Con Y igual a 1 y hacer el mismo proceso, pero aquí sería mientras Y sea menor o igual a X. Y pues hacemos todo el proceso. Ahora hacemos el inicio, ingresamos un número, igualamos y tenemos la pregunta, el mientras, ¿sale? Y mayor o igual a 0. Si es verdadero, preguntamos si el módulo de X dividido entre Y es 0, ¿qué va a suceder? Pues imprimimos el valor de Y porque será un divisor. Y si no, y restamos en 1. E incluso vean aquí esta parte. Si no es, no hacemos ninguna acción y simplemente le restamos. ¿Para qué? Para continuar nuestro ciclo. ¿Sale? Porque, ojo acá, si yo no se lo resto,
dense cuenta que Y jamás va a cambiar su valor y se va a quedar ciclado en ese entorno y ahí se va a quedar ciclado completamente. Entonces, cuando ya haya restado 1, pues regresamos y nos aseguramos que regrese al valor de 0. Y cuando ya sea falso, es decir, cuando Y ya sea igual a 0, pues simplemente hacemos. Esto es todo por hoy. Por favor, algunas dudas del proceso de construcción también lo veremos en un segundo video de esta parte de los diagramas de flujo. ¿Para qué? Para que no se hagan muy largos los videos. Vamos a ver algunas consideraciones, sobre todo en la parte de las condicionales, cuando qué es importante, cómo ciclar, cómo evitar que se ciclen y por ahí algunas cuestiones. ¿Sale? Muy bien, entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cuídense.